Pero nada que ver que me manda. Ya. Oye, chiquillos, espérenme, ¿alguien está escribiendo algo? Hola, Hola, profe, hola Álvaro, ¿cómo estás? Bien, ya. Chiquillos, mientras se suma el resto del curso a la clase, les voy a contar más o menos en qué consiste este tercer proyecto. Supongo que ya lo hablaron con otros profesores. ¿Alguien les dijo algo de qué se trata? ¿Qué Sí, saben? de como una anécdota que tenemos que contar para este viernes. Ah, ya, ya. El proyecto se llama Historias para ser contadas, ¿ya? Y la idea entonces es aproximarnos a las distintas asignaturas a través de alguna historia que valga la pena contar, que valga la pena relatar, ¿ya? Por lo tanto, igual este es un proyecto cortito, chiquillos, porque ya vienen las vacaciones de invierno y Está. dura aproximadamente 4 semanas. Entonces yo les voy a contar, porque hay algunos cursos que ya tienen algunas ideas como producto final, y es muy probable que el producto final sea como un radioteatro, ¿ya? ¿Han Sí, el escuchado el profe nos dijo. radioteatro? Sí, sí, el profe nos había comentado eso. Ah, ya, genial. Puede ser como formato creepypasta, no sé, ahí lo vamos a definir, ¿ya? Entonces, teniendo en claro eso, ¿cierto? Que nuestro producto final es una historia que debamos contar, yo hoy día les voy a contar la historia de una guaguita, ¿ya? Les voy a contar la historia de un bebé. Ya. Les voy a contar la historia de un soldado alemán. Ya nosotros vamos a ver Primera Guerra Mundial, pero esta guerra pudo haber cambiado el curso de la historia. Ya, bueno, si no se hubiera realizado, evidentemente no habríamos tenido ni primera ni segunda guerra, pero hubo un joven alemán que participó como un soldado, ¿ya? Y como un soldado anónimo en esa época, porque no era una persona No era conocida, alguien ¿ya? importante. Claro, en ese momento no era alguien importante. Miren, acá yo pongo la fotografía de este bebé, ¿cierto? Es un bebé adorable, es bonito, Sí, se ¿cierto? ve tierno. ¿Ya? Sí. Se ve tierno, ¿ya? ¿Alguien se imagina quién puede ser ese bebé? Hitler. Hitler. Ya, bueno, al lado dice, ¿cierto? Hay un Ah, no poema. caché, pero yo pensé que era él porque tiene cara, pero no Yo leí. igual, Ya, genial, yo le genial. dije Yo por pensé, intuición. pensé que, pensé que habían leído el poema. Ya, Yo lo bien, dije por el pelo. ya Yo le mantuvo dije por como el intuición. estilo, ¿cierto? Mantuvo el estilo de ¿Sí? pelo, ¿ya? Pero es un bebé como bien adorable. Voy a mutear a alguien porque alguien está como rozando el micrófono. Ya es un bebé adorable, ¿cierto? Y hay una poeta polaca eh, que se llama Svilava, hoy siempre es muy difícil de pronunciar, Zamborska, ¿ya? Y bueno, ustedes saben que los polacos fueron los que más sufrieron en la Segunda Guerra Mundial, porque Polonia está entre Alemania y Rusia, entonces quedaba justo al medio y fue Polonia el país ocupado por Hitler, ocupado por Alemania, para tener los campos de concentración, donde mataban judíos. Entonces, Wisława, que es una poeta polaca, ¿cierto? Sobreviviente al holocausto, ella le escribe un poema, ¿ya? Y este poema es súper interesante, ¿ya? Porque dice, a raíz de esta foto, se llama La primera fotografía, dice, ¿y quién es ese niño con su camisita? Pero sí es Adolfito, el hijo de los Hitler. Tal vez llegue a ser un doctor en leyes, o quizás tenor en la ópera de Viena. ¿De quién es esa manita? ¿De quién la orejita? ¿El ojito? ¿La naricita? ¿De quién la barriguita llena de leche? No se sabe todavía. De un impresor, de un médico, de un comerciante, de un cura. ¿A dónde irán esos graciosos piececitos? ¿A dónde? A la huerta, a la escuela, a la oficina, a la boda tal vez con la hija del alcalde. Ya, aquí está, es como típico cuando nace una guagua, ¿cierto? ¿Qué piensa uno de las guaguas? Que son feas. Y son... Pero no lo dice, eso uno lo piensa, pero no lo dice. ¿Ya? Casi. Se ven inocentes.
que se ven inocentes, ¿cierto? Inofensivas. Uno dice, uy, qué tierno el bebé, ¿cierto? Es inocente, es como una criatura tan indefensa, ¿cierto? Que Se cuando ve uno, incapaz de hacer algo malo. exacto, que cuando uno ve a una guagua, uno jamás imaginaría así como esta guagua puede ser Hitler, ¿ya? Entonces, este poema un poco apunta a eso, ¿ya? A qué va a ser de este bebé, ¿cierto? Y dice, bueno, puede ser un médico, puede ser un comerciante, se va a casar con la hija del alcalde, ¿cierto? Bueno, el poema es como bien largo, yo no se los puse entero, ¿ya? Pero finaliza con esto, dice, no se oye el aullido de los perros, porque dice como que después la guagua llora, y cuando llora dice, no se oye el aullido de los perros, ni los pasos del destino. El maestro de la historia se afloja el cuello y bosteza encima de los cuadernos, ¿ya? Igual es como bien metafórica esa frase. ¿Qué me podría decir qué quiso decir la poetisa ¿Cómo? con esa frase que está ahí? Dice, el Ah, maestro de la historia se afloja el cuello, ¿cierto? Así como que se afloja el cuello y bosteza encima de los cuadernos. como que... Como que puede ser que pero sea por ese es dentro. un cuentito, es una historia, ¿qué es Sí, esa es persona? un poema. El maestro Ya, puede ser el papá, ¿o no? entonces, no, pues ¿Ya? entonces que en este caso el poema es como muy básico para él, entonces por eso como que bosteza, como que se aburre. Ya puede ser, ¿cierto? Como que, o incluso es como un bebé tan inofensivo, ¿cierto? Que es como, No, que ni no siquiera, causa nada de exacto, sentimientos. no causa nada ni de temor, ni de sentimientos malos, ¿ya? Por lo tanto, y nadie sabe entonces, en el fondo, qué es lo que va a representar ese inocente bebé, ¿ya? Yo le voy a contar un poco la historia de este inocente bebé. Hitler no era alemán, ¿ya? Él era austrohúngaro, no era, ¿No era alemán? no, no era alemán. De hecho, de hecho, él en su vida posteriormente habla como de la raza aria, pero él no era ario. El ser ario significa ser blanco, ojos claros, cierto, pelo rubio, eh, pero él no tenía esos rasgos físicos, ya de hecho ni siquiera era un hombre tan alto, era un hombre más bien bajito. Eh, Él es hijo entonces de una familia de clase media, sin embargo su padre es un padre maltratador. ¿Ya? Hay varios registros que dicen que le sacaba la mugre a Adolf Hitler. ¿Ya? Era un padre demasiado exigente, nunca estaba conforme con lo que su hijo hacía, ¿cierto? Y la madre era una madre que era más bien como enfermiza, ¿ya? Como muy vulnerable. Entonces, en este contexto hostil, con un papá violento, alcohólico, ¿cierto? Crece entonces Hitler y él, Adolf, ¿cierto? Desarrolla una sensibilidad especial, ¿ya? Él, él como estudiante era ahí nomás, no era muy brillante, pero sí tenía como mucho talento en el área artística. Entonces, desde muy joven, él va a comenzar a pintar, ¿ya? Y son famosos los cuadros de Hitler, ¿ya? Hitler entonces, durante su adolescencia, como en la edad que ustedes tienen, él empieza a desarrollar entonces la pintura como un autodidacta, ¿ya? Eh, Antes de la Primera Guerra Mundial, Adolf Hitler, como a los 16 años, postula a la Academia de Bellas Artes, ¿ya? Él quería ser entonces un pintor y cuando postula es rechazado, ¿ya? Lo rechazan. Los profesores de arte encuentran que sus pinturas son ahí nomás, ¿ya? Ahora, si uno las ve, él igual tenía talento, ya era un hombre talentoso, le gustaba pintar ciudades, le gustaba pintar trenes y pintaba como paisajes, ya nunca pintaba personas así como retratos, sino que más bien paisajes más abiertos, ¿ya? Pero para la época y para los maestros de la Academia de Bellas Artes no le parecía como algo muy Wow. interesante. Claro, no era algo del otro mundo, no era un gallo así extremadamente talentoso. Por lo tanto, a él entonces lo rechazan. Y eso le va a provocar, pero así, mucha frustración en su vida, ¿ya? Por lo tanto, en 1914 ocurre el llamado a la guerra
y Adolf Hitler entonces decide enrolarse como soldado. Ya él dice, bueno, ya que no me fue bien en el arte, ¿cierto? Me voy a enfocar entonces en ir a la guerra, ya un poco como para ganarme la vida, porque no tenía nada que hacer, ya no tenía como claridad de lo que iba a hacer. En la foto donde están esos tres personajes, ¿quién me puede decir cuál es Hitler? A ver, espere, no, que no hay ¿El de la El sin izquierda? bigote. El de la, Del medio, del medio, el de la del medio, derecha. El del de medio. el de la derecha es de Derecha, diría bigote, yo. ese no es. ¿Ya? No, el de la. Ah, no. Porque capaz, es que ¿El del el de la medio? derecha debe ser como general, po, medio. porque en teoría como que Ese. nadie puede tener pelo ahí. ¿Ya? Teoría. Estamos El del entre Entonces esos el del dos, medio. ¿cierto? Yo ¿El del medio o el de la izquierda? ¿Cuál creen ustedes que era? Yo Medio. creo que el de la El del izquierda. medio. No, es el de El la del medio, izquierda. izquierda. abajo. El de la Es izquierda. Era abajo. Ya, Es más ya. ¿Ya? No, Anto, es el de la izquierda, ¿ya? Es Ahí, comparar la foto. ya, claro, acá ya en la otra foto estaba con bigote, ya se había dejado el bigote, pero no el bigote clásico que nosotros le conocemos, que es este bigote aquí, más bien cortito, ¿ya? Lo dejó un poco más largo. Claro, durante entonces la Primera Guerra, él va como un soldado común y corriente, él no tiene ningún cargo especial en el ejército. Y en el año 1917, él es herido en un ojo, ¿ya? Recibe entonces un impacto. Recibe un impacto en el ojo, no lo pierde, ¿ya? No lo alcanza a perder, pero eso significó entonces que Hitler abandonara la guerra, abandonara las trincheras, ¿se acuerdan de estos lugares que nosotros vimos la otra vez? Abandonara la Sí. trinchera y pasara el último año de guerra en el hospital, ¿ya? Estuvo entonces él en un proceso como de rehabilitación. Por lo tanto, tenemos como dos episodios que van como torciéndole el destino a Hitler. Primero, esto que quiere postular a ser artista y le va mal. Luego, que es un soldado, probablemente él estaba destinado a morir, pero como tiene este accidente en el ojo, finalmente se va al hospital y se salva, ¿ya? Hay algunos testimonios que dicen que en alguna ocasión él estuvo como en el paredón, ya el paredón es la muralla donde van a fusilar a los perdedores de la guerra, y él habría estado entonces en el paredón cuando un soldados ingleses, ¿cierto? Está salvo. Entonces disparan, y dicen ya que se salve, y salvan como a él y a todos los que venían detrás de él. Entonces, Pero por alguna razón en específico o porque le dio la gana. por suerte nomás. Ya a veces, o no sé si suerte, pero fortuna yo creo, ya. No estaba quizás destinado a morir A ni morir. por el impacto de bala, ni estaba destinado entonces a ser un artista, ¿ya? Entonces, Hitler, acá está, entonces la herida que él tiene en el ojo, eso le va a permitir entonces estar un año más o menos en el hospital, y él comienza a leer filosofía, comienza a leer sobre teoría política, y empieza entonces a armar su pensamiento que va a ser importante para la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, chiquillos, tiene como detonante a Adolf Hitler. Es Adolf Hitler el que rompe los tratados de paz y el que le hace la guerra a Francia, a Inglaterra, a la Unión Soviética, a todos los países, ¿ya? Por lo tanto, dígame, No. ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, Hitler en esta época empieza como a armar entonces su pensamiento. ¿Qué era? Voy a parar como de compartir acá, pero ¿qué era lo que él pensaba? ¿En qué se basaba su pensamiento? De como coronar el país. Ya, espérenme, déjenme. Espérenme. Denme un segundo, que tengo aquí mi lápiz de pizarra. Durante este confinamiento que tiene Hitler, ¿cierto? En el hospital, él empieza a desarrollar su pensamiento. Entonces él dice, bueno, aquí hay como varios culpables, dice, de la situación de Alemania, ya, porque Alemania estaba perdiendo la guerra. Ya, lo vamos a anotar acá. Alemania pierde la
Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y él le echa la culpa a, bueno, a los países que ganan la guerra, ¿cierto? Le echa la culpa a Inglaterra, a Estados Unidos, Los a los judíos. soviéticos, pero también ¿a quién? Alguien lo dijo, ¿Judíos? ¿ya? Pero le echa también la culpa a los judíos, ¿ya? Yo le había dicho al principio que Hitler tenía una mamá enfermiza, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí hay Sí. como hay varias teorías respecto de por qué Hitler odiaba tanto a los judíos, ¿ya? Bueno, la respuesta como histórica es que los judíos eran dueños de los bancos, ¿ya? Por lo tanto, cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, Alemania queda pobre, es un país que está pobre. Los alemanes no tienen que comer, ¿ya? Por Y lo con una tanto, inflación peor que la de Venezuela. exacto, exacto. De hecho, se calcula, Franco, que 7 de cada 10 alemanes no tenían trabajo, ¿ya? Es decir, solo un 30% de la población tenía trabajo, ¿cierto? Y era la que podía alimentarse, pero los alemanes comían de la basura en esa época, ¿ya? Por lo tanto, Oh, los únicos que tenían una buena forma de vida o un buen nivel de vida eran entonces los dueños de los bancos, que eran precisamente los judíos, ¿ya? Esa es como la razón histórica y la que pasa en los libros de historia de por qué Hitler odiaba a los judíos. Pero hay como otro antecedente, como expedientes psiquiátricos, que dicen entonces que la mamá de Hitler, que era una mujer muy enfermiza, habría acudido a un doctor, y este doctor también era de origen judío, ¿cierto? Y el doctor Y la mató. le habría recetado un tratamiento para el dolor. De hecho, le habría recetado, por ejemplo, morfina. La morfina es como como un calmante. es un Droga. calmante, pero es un Es calmante como la anestesia. es como la anestesia, pero súper fuerte. Sí, Entonces, 1000 veces más poderoso. Entonces, este doctor le habría dado entonces a Hitler la receta para calmarle los dolores a su mamá, pero como Hitler era porfiado, ¿cierto? En vez de darle, no sé, la dosis que correspondía, le daba el doble, el triple de dosis. Entonces, finalmente, Hitler termina como matando a su propia madre por no seguir el tratamiento que originalmente le había dado este médico. Sin embargo, por la personalidad que él tenía, ¿cierto? Porque es una personalidad psicopática, es un psicópata Hitler, ¿ya? Él entonces culpa a este doctor de lo que le pasa a su madre, ¿ya? Y esa sería como una razón muy personal del por qué él odia tanto a los judíos, y que se suma entonces a esta situación económica o de ventaja económica que habrían tenido los judíos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? ¿Están Algo viendo? puso el Damián, profe. ¿Cómo? El Damián puso escribió algo algo. en el chat. Ah, perdón. Damián dice, ya, él pasa en la primera, Hitler. súper buena la pregunta, chiquillos. Pasa en la Primera Guerra Mundial, cuando en 1914, cuando ocurre la Primera Guerra, Hitler no pelea por Austria-Hungría, sino que él se ofrece para pelear por Alemania. Y como él resulta herido de guerra, posteriormente los alemanes lo van a condecorar y lo van a permitir en el ejército, ¿cierto? Lo van a aceptar como un soldado, y ahí entonces él va a tener la nacionalidad alemana. De esa forma entonces él se transforma como en un alemán, pero racialmente él no era alemán, ni mucho menos pertenecía como a esta raza superior, ¿ya? Chiquillos, es súper como azarosa la historia. Eh, sí, es muy interesante como el estudio de la historia propiamente tal, porque nosotros somos fruto de las decisiones de otros, ¿cierto? ¿Por qué estamos hoy día encerrados en nuestras casas? La Porque cuarentena. básicamente pandemia. Piñera lo dijo. Ya, porque Piñera lo dijo, ¿cierto? Pero ¿por qué lo dijo? Para nuestra propia Para protección. protegernos. Porque un chinito comió sopita de murciélago. ¿Quién dijo eso? El Rizo. rico. Perfecto. Miren, la historia puede cambiar por una decisión personal. Si ese chino, si ese chinito no hubiera comido
sopita de murciélago, nosotros estaríamos en el colegio, ¿cierto? Estaríamos en otras circunstancias. La historia, entonces, es como, yo la veo así, es como una línea, ¿cierto? Pero que, de acuerdo a decisiones personales, va cambiando, ¿cierto? Va tomando otro curso, ¿ya? Y un poco, ¿qué hubiera pasado? La pregunta es, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si Adolf Hitler hubiera sido aceptado en la Academia de Bellas Artes? Hubiese No tenido sé, a otro lo rumbo en mejor su hubiese vida, po. cambiado. Hubiese ¿Ya? pensado su pensamiento a través del país. ¿Ya? O de los judíos simplemente, incluso. ¿Ya? Ahora, el saldo de la Segunda Guerra Mundial, chiquillos, es que murieron 7 millones de judíos. 7 millones de judíos. ¿Ya? Caleta. En el ¿Cuál era coronavirus, la población total de judíos de la época? mira, en esa época, en Alemania, eh, alcanzan, Hitler en realidad como que mata aproximadamente a la mitad de la población que existía en Alemania. Lo que pasa es que es complejo saber cuántos judíos habían, porque no sé si te acuerdas, Franco, que los judíos iniciaron una diáspora, ¿cierto? Que ellos abandonan su territorio después de la muerte de Jesús. Entonces los judíos son como un pueblo errante, ya O son un sea, pueblo, sé que están los judíos, entre la población europea de judíos se le llama akenazíes, ya, como son una sí, población errante, que descienden de una población bastante pequeña, como ya, 350. perfecto, pero como son una población errante, están presentes no solamente en Alemania, sino que en Polonia, ya Incluso en todo el están mundo también. presentes en Francia, están presentes en todos lados. De hecho, en Chile, la colonia judía es una colonia súper importante también, ya, y son colonias cerradas que mantienen sus tradiciones, mantienen su cultura, ¿cierto? ¿Crees que la única razón por qué los judíos han perdurado tanto es su cultura de ahorro? Hasta su religión es de ahorro. Claro, Por eso y han perdurado tanto, incluso por miles de holocaustos han pasado. No solo han pasado uno, han pasado miles. durante la época medieval fueron perseguidos siempre. Y esto o este pensamiento que tiene Hitler, ¿cierto? Que es a raíz como de una situación personal, como bien dice el Franco, es una situación que los judíos venían enfrentando durante toda su historia, ¿ya? Y él recoge este malestar, recoge el antisemitismo, el odio a los judíos, ¿cierto? Y lo transforma entonces en una política de Estado. ¿Ya? Por eso es importante como lo que ocurre con Hitler, ¿ya? Y la pregunta es, en el fondo, cuando ustedes, los voy a como traer de nuevo a la pregunta, cuando yo les pregunto, bueno, ¿por qué estamos encerrados? Y Rifo dice, porque un chinito se comió una sopa de murciélago. Bueno, ¿podemos torcer nosotros el curso de la historia? Sí, o sea, cambiarle el sentido, sí. ¿Ya? Imagínense el chinito que se comió la sopa o el animal, ¿cierto? Que tenía el coronavirus, el COVID-19, no es una persona importante, ya no es un No, pues. político, no es Es un un don militar, nadie. es una persona X, una persona anónima. Sin embargo, esa persona cambió el curso de la historia y hoy día está todo el mundo encerrado, todo el mundo literal, ¿ya? Por lo tanto, Es heavy. la pregunta que yo les planteo, chiquillos, es ¿cómo habría sido la historia mundial sin estos acontecimientos? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Eso es lo que mandó por Classroom? Sí, ahora van a ir al Classroom, son las 4:25. En el Classroom hay una pregunta que dice lo siguiente. La pregunta es, ¿alguien la puede leer? ¿La está viendo o no? Yo todavía no lo Oh, está abro. muy chiquitita. Yo la tengo acá. Ya acá está A publicada. partir de lo visto. Ya, la pregunta es, miren, y haciendo un poco como la comparación con lo que decía Rifo, ¿cierto? Y el chinito que se toma la sopa, ¿cómo habría sido la historia del mundo si Adolf Hitler hubiera sido aceptado entonces en la Academia de Bellas Artes? Yo les voy a tirar como algunas posibles ayudas. ¿Habría muerto esa cantidad de judíos? No, ¿Se habría provocado una Segunda Guerra Mundial? Ya, podría Puede ser. ser. ya, no sé. Ahí entonces les dejo, chiquillos, miren, pueden ahora apagar cámara, micrófono, van al Classroom, ¿cierto?
Son las 4:25, a las 4:35 volvemos para cerrar la pregunta, ¿ya? Ya. Tienen entonces 10 minutitos para responderla. Ok. Bueno, ¿Hay alguno de ustedes que no tenga acceso al Classroom ahora? no cacho. ¿No? No sé. Yo no me voy a pagar. Mejor así no me siento tan sola. Sí, Yo voy a dejar un fondo nomás. Yo, profe, es que no se cortó la luz, entonces estoy con la batería del celular nomás y datos móviles. A mí se me cortó la luz. Ya. ¿Es el Cristóbal el que está? Cristóbal. ¿No? Cristóbal, mira, Sí, si yo voy a dejar Sí. igual la tarea abierta, ¿ya? Va a quedar abierta hasta las 12 de la noche, ¿ya? Oye, Por- pero te voy a descargar Classroom en el celu. Pero mira, no, mira, por mientras, si quieres, redáctala, escríbela a mano, entonces cuando te vuelva el internet, la traspasas, ¿ya? Ah, ya. Pero es una Dale. pregunta súper cortita. Ya voy a volver a poner el power para mostrarles la pregunta. ¿Estamos ahí? Sí. La pregunta es entonces, ¿cómo habría sido la historia del mundo si Adolf Hitler hubiera sido aceptado en la Academia de Bellas Artes? Cristóbal, se puede mutear, que suena como algo raro. Dale. Porfa, gracias, Mile. Ya le respondí. Crack. Bueno, de respuesta. Listo, profe. Ya voy a ir entonces confirmándoles los que me han llegado. Obvio, Tengo- por FIFA. para que se queden tranquilos de que la respuesta llegó. Llegó la del Benja, llegó la del Alonso, la del Franco. Vamos. Bien equipo. Ahora, igual es interesante, ya para los que ya respondieron, ¿cierto? Ya si no hubiera existido o si no hubiera pasado eso, ¿existiríamos nosotros? Obviamente. Yo creo que O sí. sea, tendríamos como menos años, obviamente, pero igual hubiésemos existido. ¿Por Ya, qué menos años? ¿Habríamos nacido en otra época? no sé, pues les pregunto. No, yo le estoy preguntando al Alonso. ¿Qué contexto? Listo. ¿Cómo? ¿En qué contexto? Pregunta la Paula. Profe, es que lo que había respondido es porque en Alemania había el partido nazi, igual habían otros líderes igual de nefastos que Hitler, así que no importaba. Ya. Pero tú apuestas entonces a que si no era Hitler, Pero si habría... no era Hitler, era otra persona simplemente. Ya, porque en el fondo la época estaba tan... Alemania estaba la cagada. ¡Oh! Estamos en una clase, trate de regular su vocabulario, ¿ya? ¿No que después lo acusan? Chiquillos, ¿No ve que está grabado esto? Ya, Ya, chiquillos. profe, se la mandé. ya. Probablemente, claro, la época era estaba como tan álgida, los ánimos estaban estaban tan polarizados, que quizá habría existido otro, ya. Sí, es interesante eso, ¿ya? Interesante esa reflexión. ¿Cuál? La que hace el Franco, ya, llegó la del Benja, llegó la del Alonso,
Llegó la del Santi, Ariel, Isidora, Damián. Ya, vamos. Prr. En 3 minutos. Yo no sé por qué mi fondo no se pone entero. Profe, ya se lo envié. Ah, pero el Dayan googleó, pues, puso exactamente El lo Damián mismo. copió y pegó porque salen hasta coma. Ya, chiquillo, oye, yo reviso, no ustedes. Así que no Ah, sean. disculpe, profesora. Lo puse como. Ah, disculpe, profesor. Ya, el Cristóbal ya subió, ¿o no? ¿Lo subió el Cristóbal? No, pues está con problemas de internet. Está con problema el cabrito. ¡Oh! ¿Qué pasó? No, el chat. Ve, ¡oh! Ay, ahora pone coma que chanta, mi compañero. Ah, Estoy escuchando mi profesor. el Damián simplemente un humorista. Ya, chiquillos. Entonces, un poco como para ir cerrando, ahora abro la pregunta a todos, ¿cierto? ¿Cómo el Seba quiere decir algo o no? ¿O apretaste el botón sin querer? Yo creo que lo apretó sin querer porque él no habla. Ya. No. Chiquillo, entonces, ¿cómo habría sido la historia mundial sin estos acontecimientos? ¿Cómo habría sido la historia del siglo XX si, por ejemplo, Hitler hubiera muerto en la guerra? El Franco ya dio su opinión, ¿cierto? Él dice, bueno, era tan nefasta la situación en Alemania que finalmente otro líder hubiera surgido. ¿Hay alguien que piense otra cosa distinta? Yo puse que a lo mejor la economía no estaría como está ahora por el alza del petróleo de esa época. Y eso ayudó Ya, mucho a la Las economía. historias son... ya. ¿Quién más iba a decir algo? ¿O iba a decir algo? ¿Ignacio? De que no habrían muerto tantas personas. Ya, no habrían muerto tantas personas probablemente. Ya, bien. Yo puse que también creo que la guerra se hubiese hecho igual. De algún otro modo. La guerra entonces era inevitable. Un poco ahí usted sigue la línea de Franco, ¿cierto? La situación era tan extrema que hubo una primera y era inevitable que ocurriera Sí. una segunda guerra, ¿ya? Exacto. Bien, Adolf Hitler solo fue el que lo tocó, po. Si Ya. no, Y dice, Cuota, ya, bien. Ya un país entonces hubiera aprovechado la oportunidad de que Alemania estaba en un estado lamentable y lo hubiera conquistado. Bien, ya pudo haber pasado eso, pues sin Hitler Alemania estaba en crisis, pudo haber venido entonces otro país, pudieron haber venido los ingleses y haber dominado Alemania. No lo hicieron al tiro, lo hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando dividen Alemania en dos, en 4 primero y después en 2, ¿ya? Bien, chiquillos, si yo les hago una pregunta, ¿por qué vale la pena como contar la historia de un personaje como Hitler? Porque ¿Qué? cambió el porque mundo. fue un gran Porque su impacto historia- en Alemania y a los judíos. Porque No, fue y en todo el historia. mundo en realidad. Para los judíos, Santi, Yo creo que en todo el mundo, porque si fuera solo en Alemania, se hablaría solo ahí de él. Po. ya Y en se habla todo en todo el el mundo. mundo. Pero fue hablado mundialmente, po. Sí, po. Perfecto, ya porque como Ya, dice, pero no fue afectado todo el mundo, pues. Pero no hay países que solo Alemania. ya, pero chiquillos, si bien no es afectado todo el mundo, sí es una figura mundial, ¿cierto? Uno ve la cara de Hitler y sabe el tiro quién es, ya, por lo tanto cambia la historia no Hasta solo de de bebé. Alemania, sino que cambia la historia del mundo, al hacer que el mundo entonces enfrente una Segunda Guerra Mundial súper sangrienta, ya la peor probablemente guerra que ha enfrentado la historia de la humanidad, ¿ya? Bien, chiquillos, ya muy bien, muy interesantes sus opiniones. Voy entonces a revisar ahora lo del Classroom y nos vemos la próxima clase. Oh, sí, son muy Ah, cortito. cortitas. Sí, yo sí, lo so que corto. dije, Sí, yo Ya. esperé caleta para la clase. Ah, profe, perdón, el Cristóbal escribió algo, dice, para conocer nuestra historia y tener un pensamiento más crítico respecto a temas polémicos. Bien, súper bien, Cristóbal, muy bien, ¿ya? Bien, chiquillos, los felicito entonces por su disposición en la clase. Nos vemos entonces la próxima semana, ¿ya? Ya, Ya, profe. profesor, la quiero mucho. Pórtense bien. Un abrazo, que esté profe. bien. Adiós. Cuídese. Chao, Chao. 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 Ese. Chao.